Va pasando un avión. Aquí Sebastián Izquierdo, Capitalismo Revolucionario. Y ayer yo subí un video mostrándonos, ¿cierto?, la hipocresía de la Municipalidad de Río Bueno, que ha tenido el centro de su pequeño poblado, de su pequeña ciudad, lleno de graffiti, lleno de rayado, durante los últimos 15 años y con mayor intensidad posterior a la insurrección. Lleno de mensajes de extrema izquierda, mensajes lascivos, mensajes sexuales, mensajes subversivos, etcétera. Y sin embargo, nunca habían pronunciado ningún tipo de reclamo, denuncia, ni siquiera una acción legal, nada, hasta que unos chicos que ven este canal decidieron tomar acción y rayar consignas de derecha, consignas cristianas, consignas reaccionarias. Y es ahí donde los funcionarios municipales recién se percatan de lo problemático que son los grafitis y el daño que generan a la propiedad pública y privada. Y vimos como muchas personas del canal, que ven el canal y que comentan en los comentarios, y que son, supongo, de nuestro sector político, porque yo creo que los de izquierda jamás dirían semejante salvajada y estupidez, porque ellos son tontos para entender la política, pero no son tontos para hacer la política. Eh, Salieron a decir que los grafitis estaban mal siempre, que el grafiti, que rayar las murallas era algo siempre malvado y terrible y que siempre tenía que ser castigado. Vamos a hablar un poquito de historia, porque esta es gente que claramente es ignorante. ¡Ignorante! Es ignorante. Este país tiene gente tan ignorante, sobre todo el sector de la derecha, hay gente tan ignorante que uno empieza a parecerse ya a Michael Jackson, ¿no es cierto? Del South Park, que dice, ignorante, eres un ignorante. ¿Bien? Eh, entonces, vamos a explicar un poquito lo que es, por qué la política, al menos la política en un sentido republicano, es inseparable del graffiti. Yo entiendo que nosotros somos antirrepublicanos, nosotros queremos acabar con la república, pero, porque somos monárquicos, porque somos derechistas de verdad, no estamos buscando un sistema republicano donde el país le pertenece, donde las personas son todas soberanas y la soberanía del país se divide en millonésimas de fracción, sino un sistema donde el soberano es uno y ese soberano concentra toda la soberanía mediante el poder hereditario otorgado por Dios y por las familias componentes de la nación. Pero bueno, vamos a hablar del graffiti. Nosotros vamos a ver graffiti. Primero vamos a pensar cuáles son los primeros sistemas más o menos republicanos. Vamos a encontrarnos, ¿no es cierto?, con Atenas, nos vamos a encontrar con Roma. Y vamos a encontrarnos con que cientos de años antes de Cristo, cientos de años antes de Cristo, los atenienses y romanos escribían en sus murallas distintas clases de mensajes políticos. Y que lo hacían para llevar la política institucional hacia uno u otro lado de las posiciones que tenían los distintos grupos de interés dentro de estas ciudades. Vamos a ver que en Atenas encontramos rayado y graffiti de tipo político desde la época de los tiranos. Y de hecho una de las cosas que va a definir un tirano tanto en Grecia como en Roma va a ser el tirano va a ser en gran medida definido por la persecución que realiza a quien raya una muralla con un contenido político.
así Draconio va a imponer la pena de muerte para muchas cosas, pero también para aquel que raye una muralla, dibuje, con carbón lo hacían, una muralla en contra de su gobierno. Y vamos a ver en Roma que durante todo el periodo republicano, incluido también el periodo imperial, que la gente dice que no es republicano, que eso era como una monarquía, y no era una monarquía, porque claro, tenía características de monarquía electiva, pero, o de monarquía hereditaria en algún momento, pero en realidad más se parece el periodo imperial de Roma. No estoy hablando de la economía, estoy hablando de la estructura política. En términos de la estructura política, más se parece a una república popular, ¿no es cierto? Como las comunistas, en el sentido de que eh, hay un partido, que es Roma, el ejército, en las legiones, y estas, ¿no es cierto?, van a ir haciendo estos juegos de poder, estos muñequeos de poder para poner a internos, para poner al dictador que les parece mejor. Entonces, más que, bueno, dictador en sentido moderno, en el sentido antiguo sería imperator. Entonces este imperator no es propiamente tal un imperator en el sentido monárquico, sino que es más bien una especie como de emperador en el sentido soviético. Estoy hablando de la economía, sí, ojo, para que me entiendan, en el sentido de que hay una estructura de poder, una sola, pero que tiene su juego interno. ¿Mm? Al principio del imperio y al final del imperio se nota más esta dinámica. En la mitad, en el auge máximo, se va más a la... empezando por Cómodo, ¿no es cierto? Un traspaso hereditario del poder, pero eso ya es otro tema. Entonces, en todo lo que es Grecia y Roma, durante todo lo que podríamos llamar periodos que fueron más o menos republicanos, vamos a encontrarnos con el graffiti. ¿Y vamos a encontrarnos con qué? Dentro de una república, una de las características fundamentales para considerar a alguien que es un tirano es precisamente el prohibir rayar la muralla con mensajes contrarios a él. ¿Mm? Eso es súper importante que lo entiendan. Luego viene el periodo medieval. En el periodo medieval no hay república y por lo tanto la política no... La política deja de jugar un rol fundamental en la vida de la gente cuando no hay república. Es decir, la república es la que lo politiza todo. Y tú estando en un sistema republicano, tienes que politizarlo todo tú también, si no quieres perder. Pero la idea es salir del sistema republicano, donde en el fondo la política deja de ser el nodo central de la vida de la gente y empieza a hacer otras cosas como la religión y la cultura. Bueno, punto final. Los sistemas republicanos vienen usando el graffiti y la expresión escrita en la calle, en los muros, para transmitir consignas desde hace por lo menos 2600 años. Esto se consideró tiránico que se prohibiera en los primeros 600 años. Y se empezó a prohibir recién con las revoluciones liberales y posteriormente, ¿no es cierto?, las insurrecciones socialistas. Como los socialistas hacían uso intensivo de del graffiti, la tiranía liberal decide prohibírselo y se establece como una norma social de que no se puede rayar un muro. Y hoy en día, ¿no es cierto?, la gente cae en esa trampa. La gente de nuestro sector cae en esa trampa, los derechistas caen en esa trampa. ¿Cuál es el resultado de esa trampa? Vamos a hablar de efectos. El efecto de esa trampa es que si yo no rayo y tú no rayas, rayan los del otro lado. Y te expones a vivir en una sociedad simbólicamente saturada, llena de mensajes que no son los tuyos, que son los del contrario. La única respuesta válida es taparlos de tus adversarios y rayarlos tú. En ese sentido, los chiquillos de la octava región, la vanguardia octava, los B8, están haciendo un trabajo maravilloso. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Y usted puede decir que a mí no me gustan las murallas rayadas. Bueno, pero es que las murallas van a estar rayadas igual, saco pelota. Bien, ese pensamiento kantiano del imperativo categórico que si yo no hago esto, nadie más lo va a hacer.
y que si todos hacen esto, o sea, que si hago esto, todos los demás lo van a hacer. Es una tontería. Esto es un juego. No piensen más en tipo teoría de juego que en moral kantiana absurda, porque la moral kantiana es toda estúpida. Eh, Esto de la universalización, ¿no es cierto?, de las acciones para moralizarlas. Es tonto. Bien, la justicia no tiene que ver con si todos o si nadie, etc. No va por ese lado el razonamiento ético que tenga algún sentido. Es una completo absurdo, pero veamos el hecho concreto. El hecho concreto, la realidad, nos dice que las murallas van a estar rayadas sí o sí, siempre, porque hay república. Y mientras haya república, va a haber rayado. ¿Por qué? Porque mientras haya república, hay bandos. Mientras haya república, hay disenso, opiniones, participación, etcétera, y politización de la sociedad. Entonces, la pregunta pasa a ser la misma pregunta que se hace a los gremialistas respecto de cuando ellos proponen despolitización de los cuerpos intermedios. Si no politizas tú, politizan ellos. Luego, si tú no politizas el muro con tu mensaje, lo va a politizar tu enemigo con su mensaje. Esas son tus dos opciones. No hay una tercera, no hay una cuarta. No, es que yo quiero que todos los murallas no tengan ningún graffiti. Esa opción no está disponible en el mercado, compadre. Esa opción no está disponible en la realidad, compadre. Esa opción no está disponible en la sociedad, compadre. Esa opción no está disponible mientras tengamos un sistema republicano. No está disponible. Las murallas van a estar rayadas sí o sí. No hay ninguna posibilidad de que no lo estén. Las murallas sí o sí van a estar rayadas. No hay vuelta. No hay ninguna opción imaginaria, abstracta, teórica, coherente, que tenga sentido donde las murallas no estén rayadas. Las murallas van a estar sí o sí rayadas. Ahora usted tiene que elegir, señor. Le toca elegir. ¿Las voy a rayar yo con mi mensaje o voy a dejar que las rayen ellos con el suyo? ¿Ah? Y eso es parte de la lucha por la metaformalidad. La saturación simbólica es fundamental en la lucha por la metaformalidad, ¿ya? Así que rayen nomás, cabrón, sigan rayando, ¿ya? Sigan rayando hasta el infinito. Yo apenas pueda tener un tiempo sin arresto domiciliario nocturno, sin estas persecuciones policiales y judiciales que tengo, apenas me liberen un poco de eso, voy a salir a pintar todo Santiago con consignas reaccionarias y cristianas. Y espero que ustedes hagan lo mismo. Ahí dice, en B8 se tapan murales marxistas con rayados patriotas. Exacto, y eso es lo que hay que salir a hacer. Llenen los muros con nuestro mensaje. No se pongan maricas de, ay, es que a mí no me gustaría que las murallas no estuvieran rayadas. Compadre, van a estar rayadas igual, estúpido. O sea, fantasía sobre cosas que no existen. Propio de gente tonta que ha sido educada con una moral kantiana de todo o nada, de blanco y negro, de 0 a 100, donde no hay ninguna reflexión respecto de lo complejo de la realidad y respecto de los matices que tiene el mundo. Efectivamente, dañar la propiedad privada ajena está mal, pero, y siempre hay pero. Cuando dicen no hay pero, es porque son unos kantianos estúpidos que no son capaces de ver la realidad. Solamente están, claro, ellos te dicen, el ser humano solamente ve el fenómeno, pero no ve el númeno. No, usted solamente ve el fenómeno y no ve el númeno porque usted es un imbécil kantiano que es incapaz de ver la realidad porque cree que no hay pero. ¿Ah? Siempre hay pero, para todo hay pero. No existe algo sin pero, todo tiene pero. Todo. El ser humano no es capaz de entender este mundo por completo, por lo tanto, tiene que ir viendo cada cosa, y cada cosa significa muchos peros. Siempre hay pero. Siempre hay pero. Fíjense ustedes en el catecismo cuando te explican los 10 mandamientos, dicen, no matarás, pero legítima defensa, pero guerra justa, pero agredir también es matar, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ah? Honrar padre y madre, pero si son paganos ya no tanto. ¿Ah? Siempre hay pero. Si no hay pero, entonces viviríamos en un mundo monotemático, en un mundo lineal. No existe el mundo lineal, no vives en un mundo lineal. Siempre hay pero, todo tiene un pero. Un abrazo.
Nos vemos más rato, les hago el video que les debo de radiografía del poder. Espero que les haya gustado esta conversación sobre los grafitis, sobre ética, etcétera. Los quiero mucho. Chao, chao.